7:34, estamos de vuelta aquí en nuestra edición de hoy de Pauta Final, día miércoles. Estamos en la columna de Cristóbal Belolio aquí en Hoja de Ruta. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien. Bueno, Cristóbal, esta semana ha estado marcada por algunos de los efectos que dejó la cuenta pública, ha sido tema de análisis y en particular nos queremos enfocar en estos anuncios más llamativos, los que probablemente sacaron más titulares también, ¿no? Que tienen que ver con el aborto libre, con la eutanasia y otros, y que dejaron un espacio de análisis para saber qué es lo que está haciendo el presidente en el fondo con ese mensaje. ¿A qué apuntaba estos anuncios que algunos dicen son sorpresa? Bueno, de hecho, muchos en el oficialismo se enteraron ahí mismo, ¿no? De lo que estaba planteando el presidente. ¿Qué buscaba el presidente con estos anuncios? ¿Cómo lo interpretas tú? Yo creo que debiésemos concentrarnos primero en lo importante y después en lo anecdótico. ¿Ya? Lo importante es que efectivamente el gobierno trató, o el presidente, trató de evitar los dos temas que aquí hace una semana dijimos que iba a tratar de evitar, que era economía y orden público. O sea, yo creo que nunca había escuchado al presidente hablar tanto de leyes en materia de seguridad pública y de la importancia de la reactivación económica. O sea, eso es lo importante. A mí me parece casi graciosa toda esta discusión que se ha dado. No, el aborto no tiene nada de gracioso, pero me parece graciosa la discusión. Esto como que la derecha diciendo algo así como ahora no vamos a conversar, como si antes hubieran estado completamente entregados al debate. Pero las leyes de seguridad son parte... Las leyes de seguridad, porque ahí tenemos un consenso donde nadie a esta altura se opone, ¿cierto? Sí. Pero me parece que lo del aborto y la eutanasia es... Si tuviera que ponerle un titular, Sebastián diría: cuentas claras conservan la amistad. Hace un tiempo estábamos diciendo que este era un Boric travesti, cierto político, que la derecha estaba diciendo que estaba cambiando de opinión a cada rato, que ascendió al poder con un discurso, pero ahora estaba gobernando con otro. Y aquí mismo, en este mismo foro, en este ilustre foro, comentamos que eso, desde un punto de vista de derecha, no debería tener nada de malo, ¿cierto? Porque significa que maduró el presidente y en vez de estar desde el punto de vista de las ideas de derecha, refiero, significa que se acercó más a ese mundo. Leí una entrevista de Ignacio Briones hace poco donde justamente decía eso, que bueno que el presidente está hoy día en esta frecuencia y no en la que tenía, no sé, pues en primera vuelta. Dicho eso, creo que el presidente hizo lo que tenía que hacer respecto a las agendas prioritarias. Pero, y cuando digo cuentas claras conservan la amistad, no nos olvidemos que sigue siendo el presidente, al menos desde el punto de vista ideológico, más progresista o más a la izquierda que hemos tenido desde el retorno a la democracia. También es cierto. Por lo tanto, pedirle que no imprima un sello relativamente progresista en las mal llamadas materias valóricas, me parece que es pedirle demasiado. O sea, creo que ya las claudicaciones han sido bastante de parte de este gobierno, y si bien el tema del aborto, digamos, no es una prioridad nacional, la gente no lo anda discutiendo todo el día en la calle, me parece que es parte de lo que uno podría llamar una agenda valórica de la izquierda en Chile hace mucho rato. Y no fue un conejo sacado de sombrero tampoco, o sea, esto estaba en el programa de gobierno. Estaba en el programa de gobierno. De hecho, si uno se pone a pensar, a hacer memoria, Cecilia, uno mira para atrás y dice, primero fue la derogación del delito de sodomía, a fines de los 90. Después fue la igualación de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Después fue la aprobación de la anticoncepción de emergencia, más conocida como la píldora del día después. Después vino la nueva ley de matrimonio civil que posibilitó el divorcio, ¿cierto? Después vino, creo que la ley de antidiscriminación. Después vino el acuerdo de unión civil, que después derivó más tarde en el matrimonio igualitario. La ley de aborto en 3 causales extraordinarias. En todas estas discusiones, las junté todas, las que podríamos llamar del ombligo para abajo, o similares. En todas estas discusiones, la ley de identidad de género, ¿cierto? Todas estas discusiones han sido impulsadas en Chile por la izquierda y resistidas por la derecha, desde el comienzo. Salvo la de matrimonio igualitario, que sorprendió en ese momento al oficialismo de ese entonces, cuando el expresidente Piñera... El acuerdo de unión civil. ¿No? El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. Y el acuerdo de unión civil que también, claro, también. ¿Fue en Piñera 1 o Piñera 2? Correcto. Entonces me parece raro sorprenderse hoy día. Y la eutanasia, para qué hablar, además es un tema que promueve el Partido Liberal, que no está ni siquiera en el sector... Bueno, entonces me parece raro sorprenderse de algo que yo creo que está en el ADN programático, por así decirlo, del progresismo chileno. Este es el presidente que además dice no solamente tener un gobierno progresista, sino que además
feminista. Y esto sí que está en las coordenadas de ese movimiento. Por lo tanto, irse sin por lo menos tratar, de hecho, me habría parecido negligente. Ajá. Ahora, de todas maneras, llega en un momento particular donde está tratando el gobierno de acercarse a cierto mundo, por ejemplo, a la democracia cristiana, y conseguir esos votos que son súper relevantes. Eso es otra cosa. Y estratégicamente le cae como balde de agua fría. Hoy día la senadora Paulina Bodanovich me contaba en entrevista a la mañana que estaba sentada al lado del diputado Undurraga, que puso una cara más o menos cuando se entera en el momento de la cuenta pública de este anuncio, y la senadora, bueno, se estaba enterando igual que él, digamos, o sea, lo pido de sorpresa a todos. No, por eso es súper interesante tu distinción, porque yo diría desde el punto de vista ideológico, doctrinario, el punto de vista de las convicciones, ¿cierto? Uno puede decir que el presidente le está hablando a su tribu, ¿cierto? Está bien. Ok, pero desde el punto de vista estratégico, es una buena distinción, uno podría evaluar qué tan buena movida fue esta, ¿cierto? Si estás tratando de crear grandes acuerdos con aliados un poquito, por decirlo como se dice hoy día, con aliados que se dan color, ¿cierto? Y que quieren sentirse queridos en política, no todos son ideas, también afectos, ¿cierto? Sí. Y que quieren sentirse relevantes, y tú necesitas esos votos para sacar adelante otras agendas prioritarias. Uno bien podría preguntarse si fue el momento, uno podría preguntarse si fue prudente, uno podría preguntarse si es que fue tácticamente lo más inteligente. Yo creo que esa pregunta es pertinente, ¿no? Una pregunta, digamos, que es una pregunta pertinente, y uno después evaluará si es que esto no fue un error o no. Pero insisto, no es nada que nos esté mostrando un presidente que esté cambiando radicalmente de opinión. Esto es parte. Ahora hay una cosa que me parece interesante, ¿Qué cosa? Que se ha dicho poco, pero el tema del aborto estuvo en ambas convenciones / consejos. Estuvo en CC1 y en CC2. Ajá. CC1, recordemos, que elaboró, como lo catalogó la prensa internacional, la constitución más progresista del planeta, puso los derechos reproductivos, ¿cierto?, más amplios que habíamos visto, ¿cierto? Sí. Y CC2 se dio el lujito, como lo dicen desde la propia derecha, de cambiar el qué por el quién en la vida del que está por nacer, lo que fue interpretado como mucho como una posible amenaza incluso a la estabilidad de las tres causales, ¿cierto? O sea, dos sedes constituyentes, no de política ordinaria, de política constituyente, donde supuestamente están las cosas que deberían unirnos y no aquellas cosas que todavía nos dividen, trataron de dejar establecidos sus ideas en materia de aborto. Sí. Las dos fracasaron. Donde creo que corresponde dar este debate justamente es en sede legislativa y no en sede constituyente. Y esto lo digo ¿por qué? Porque es la derecha la que hoy día se queja de que se está promoviendo este tema en sede legislativa, pero ellos hasta hace 12 meses atrás, 8 meses atrás, lo estaban dejando incrustado en la Constitución. Sí. Entonces, creo que todo en esta discusión ha sido como una especie como de indignación un poquito impostada, como ese meme de ese cabro que viene como que abre los ojos bien grandes, abre la boca así. Todo me ha parecido un poquito impostado, como ¡oh! Y dijo aborto. Por favor. O sea. Oye, Cristóbal, pero ¿qué tan simbólico llega a ser esto, o qué tan estratégico? Ayer conversábamos con la Camila Miranda y nos decía que también podía tener un poco de estrategia, porque esto se anuncia en junio, antes de la campaña municipal, se va a presentar en diciembre, antes de que parta la campaña presidencial, va a tener que, en la práctica lo que va a hacer es va a tener que hacer que la derecha se pronuncie. A diferencia de lo que hizo Michelle Bachelet, por ejemplo, que cuando tenía que cumplir sus compromisos más simbólicos, antes de irse dejó presentada la reforma a la Constitución y antes de irse quiso cerrar Punta Peuco y no le resultó porque el ministro de Justicia de la época le dijo que no nomás. También es un buen punto. Por eso pueden pasar las dos cosas, ¿cierto? Cuando uno se tapa el pecho, se destapa los pies. En este caso puede que resientas tu relación con la democracia cristiana, que se siente pasada a llevar, por una cuestión que encuentro que, insisto, creo que es darse un poco de color, y podría eventualmente, como dice Camila Miranda, si no me equivoco, ocurrir también un efecto positivo a la hora de aleonar a las huestes propias, o sea, entre CAE y aborto, los que andan diciendo por los medios que están desilusionados del presidente, que no da plata para las artes, bueno, todo ese mundo, pensando en que ahora viene una elección
que además, en términos de concejales, ¿cierto?, es una elección proporcional, Sí. ¿cierto? La que viene el próximo año de diputados y senadores, ¿cierto?, también es proporcional. No necesitas necesariamente el 50+1. Ajá, O sea, claro. te Necesita basta... tener una base buena te- y te- sólida. ¿Te basta con el 30%? Bueno, con un 30% podía hacer bastante en este país en una elección proporcional, ¿cierto? Con el sistema binominal también hacían bastante con el 30%. Con un 34. 33. Claro, sí. Pero eso es interesante lo que dice Camila Miranda, porque podría el presidente estar, no voy a decir que tiene información que nosotros no tenemos, ni mucho menos, porque aquí en verdad los números son los que hay. En tema de eutanasia, pareciera que hay una amplia parte de la población que está Sí. de acuerdo. Sí. En cambio, en aborto libre, así le ponen libre, además para que la gente crea que van a estar sacando los fetos a los 8 meses, básicamente. Aunque en verdad nos estamos poniendo un poco al día con la legislación de todo el mundo civilizado que dice como entre 12 y 14. Claro, Pero hasta los 12 y 14. Claro, exacto. Pero ahí pueden un riesgo, ¿cierto? Hay un tema que parece ser más popular, que es el tema de la eutanasia, Sí, claro. y hay uno que parece ser menos popular. Cadem decía es que el tema del libre, aborto. un 10%, porque lo pregunta separado, un 10%, y que libre hasta cierto rango de semana, un 20%. Qué locura que pregunten. Sí, que si lo me parece una suma, locura. eso Que- es como un 30%. Claro, en ninguna parte se ha planteado un aborto libre. Es sin que sería como un límite de infanticidio tiempo. directamente, Claro, como claro. cuando nace la guagua. ¿La quieren o la Bueno, botamos? pero está preguntado así. Sí, Me parece un absurdo. Oye, Sí, no, tú decías que esto problema se, metodológico ahí, más o menos. tú decías que esto se debería preguntar o sea, que se debería en la práctica resolver en sede legislativa, pero la última vez que se intentó hacer esto, un proyecto de ley del año 2018 de despenalizar el aborto, Se rechazó. y se rechazó porque no estaban en sala Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Mira. Gabriel Boric y otros personeros. Jóvenes irresponsables. Y esto fue en el año 2021 nomás. Sí, no, está bien, pero mi punto es que ahí es donde tiene que conversarse y si se pierde, se pierde. Pero ese es el lugar donde las controversias que dividen a la sociedad chilena se resuelven y después, bueno, si cambia la ola, se volverán a discutir. Sí. Hasta hace poco, no nos olvidemos, Republicano estaba diciendo que por qué no volver a discutir las 3 causales, si es que hay convicción Sí. de que realmente es un asesinato, aunque haya violación, aunque haya peligro de vida de la madre, aunque haya malformación fetal. Entonces, me parece que todo este escándalo me parece muy de redes sociales. Oye, Cristóbal, estamos con Cristóbal Velorio aquí en Pauta Final. De todas maneras, hacíamos este repaso, ¿no? De cómo distintos gobiernos de la concertación y la nueva mayoría han ido empujando el cerco y han avanzado en proyectos de la llamada discusión valórica, ¿no? Sí. Mencionamos Pero es varios bien casos. llamativo cómo los distintos gobiernos progresistas de alguna manera logran darle su sello por esa vía, más que quizás por otras que sean de corte de políticas públicas sociales u otras. No es que no hayan hecho nada en ese Sí, sector, sí. pero queda marcado pensando- como ya. cada gobierno, el de Lagos, el de Bachelet y eventualmente ahora el de Boric, lo está intentando al menos, queden marcados por ese sello. Sí, ahora si tú me decías a mí, si esto fuese esos juegos como que te doy una palabra y tú me respondes algo rápido, Sí. tú me decís lago, yo digo auge. ¿Ya? ¿Bachelet? Protección social. Ya. La primera pensión. la con Velasco, La digamos, PBS. la pensión básica solidaria. Sí. Que es la primera que de alguna manera nos emancipa del ahorro del 100% de capitalización individual. Sí, del, claro. Y aparece el bono por hijo. El primer ladrillo de ese pilar, Reconocimiento de las digamos. mujeres Es al lo que yo cuidado de los pensaría cuidados. en la época de la concertación. Ujú. Si tú me hablas, claro, de la nueva mayoría y me dices Bachelet, probablemente ya empieza a aparecer el aborto en 3 causales, Ajá. empiezan a aparecer esas otras. Pero como bien decía Cecilia y nos recordaba, hubo algunas de estas batallas valóricas, por así decirlo, que terminaron aprobándose en gobiernos de derecha. Hubo otras que se comenzaron a discutir en un gobierno y la dejaron la pelota ahí dando bote en la línea y llegó el otro y la empujó nomás. Sí. O sea, también hay una especie como de progresión que tiene que ver con un proceso más amplio de secularización de la sociedad chilena, ¿cierto? Bueno, no nos también. olvidemos de que si tú miras la CEP, Ujú. si tú miras la Bicentenario, si tú miras el Latinobarómetro, si tú miras cualquier medición respecto a la religiosidad de los chilenos, Sí. y lo asocio Sí. al tema de las batallas valóricas, porque en todas ellas la Iglesia ha estado en el bando perdedor en cada una de estas cuestiones que hemos conversado. Sí. Lo ha estado. Sí, Sí. claro. Objetivamente. Y en varias otras batallas Claro, también estaban en el supuso bando. todo esto. pero- Exacto. Si tú miras lo que ha ocurrido desde los años 90 a la fecha en Chile, esto mucha gente no lo sabe, pero según los estudios
cambios en el paisaje religioso en el mundo, Chile es el país que en las últimas 3 décadas más ha descendido la religiosidad en el mundo. ¿En serio? En el mundo. En el mundo. En el mundo. Impresionante. Y después viene Estados Unidos. Oye, pero... En el mundo. Ronald Inglehart... da para otra columna, pero... Sí. Lo podríamos conversar, se los puedo traer. Bueno, Ya, lo que ha ocurrido es que desde el año 95 más o menos que se empezó a medir esto a la fecha, no solo ha declinado la gente que se siente identificada con el catolicismo, ¿Sí? sino que sobre todo ha aumentado, no los evangélicos como mucha gente cree, se han mantenido bastante estables, ha aumentado la gente que se declara no tener religión o derechamente es atea o agnóstica, Claro. que ha aumentado más o menos entre un 4 y un 7%, que es lo que tenía en los años 90, a hoy día cerca de un 30%. O sea, estamos hablando de una minoría tremendamente importante y especialmente concentrada en los más jóvenes. Mira, cuenta. Entonces, con un cambio, de hecho, siempre yo pensé que la primera convención estaba pensando en declarar a Chile un Estado laico, de alguna manera para que la secularización cultural de la sociedad chilena se viera reflejada en el secularismo político de sus instituciones. Como dice Carlos Peña, que la constitución sociológica produzca una constitución jurídica, o mejor dicho, que la constitución jurídica se adapte a la constitución sociológica de los pueblos. Y a los tiempos, ¿no? Si es que eso es correcto, entonces este tipo de normativas valóricas, como le estamos llamando aquí, ¿cierto? Esa especie como de concepto gringo, es completamente entendible y razonable que se estén produciendo estas discusiones. Hoy está súper bueno ese Está tema. bueno. Dejémoslo Hablemoslo pendiente para la próxima semana. Una frase, porque no nos alcanza para más. El PC cumple 112 años con uno de sus... Picado. A esta hora, casi un mártir, está en prisión preventiva. Sí, a ver, todos tienen derecho a pataleo, ¿cierto? Y hay algunos partidos, yo creo que casi todos los partidos, que cuando el Poder Judicial les cae, acusan conspiración, acusan persecución, ¿cierto? A veces con shows más dignos y a veces más indignos. Yo creo que este estaba pegando en el palo con lo indigno, porque además es un partido de gobierno. Es un partido de gobierno, porque cuando Jadwe empezó a decir, me están persiguiendo, la ministra Tobá le dijo, a ver, las instituciones aquí funcionan, pero ahora es todo un partido el que anda llorando, ¿cierto? Que el mismo fiscal, como decía Matamala el fin de semana, que el mismo fiscal que desde la derecha lo consideran un octubrista, ahora es un imperialista neoliberal anticomunista. Entonces, quizá el mundo no gira en torno a nosotros. Y a veces, no estoy diciendo que los fiscales no quieran hacer figura, a veces quieren, a veces cometen errores. A veces evalúan mal la prueba. Y quizás es inocente, Jadwe. Exacto. Sí, el proceso está recién quizás hay que repensar la prevención preventiva. Pero no todos andamos pensando en, ¿cómo perjudico hoy día al Partido Comunista? Sí. Recomendado, Cristóbal. Eso solo lo piensan los anticomunistas. Claro, exacto. No todo Yo me levanto todos los días en la mañana y digo, ¿cómo hoy día puedo afectar al partido? Recomendado para hoy, Cristóbal Belolio. Horizontal, el centro de estudios ligado a Evópoli, acaba de sacar un documento. Viene de cerca la recomendación porque yo escribí un artículo ahí, pero acaba de sacar un documento interesante porque es un centro de estudio ligado a lo que podríamos llamar una centro derecha, más liberal, pero en torno a la cultura. ¿A cuál debiese ser la política cultural en Chile? ¿Se debiesen subsidiar las artes? ¿Se debiese subsidiar el teatro, el cine, la música, desde la música urbana a la música de cámara? Bueno, se llama Cultura Democrática, propuestas propuestas culturales para el Chile de hoy. Lo pueden descargar, es un documento bien lindo, ahí hicieron un libraco, por así decirlo, una revista, está en la página de Horizontal. Aquí lo tengo, que 89 páginas. Sí, bueno, es un documento además de muy linda factura que coordinó Javier Parada y se lanzó el lunes en el GAM a todo cachete, así que tenía ganas de recomendarlo por si a alguien le interesa echar un vistazo de cómo se podría repensar la institucionalidad cultural en Chile. Ahí hay un punto de partida para empezar la conversación por ese lado. Oye, y sobre todo pensando en que el mundo de las artes está tan sentido con este gobierno en particular, con uno en el que había mucha expectativa de que cambiaran las cosas, esto abre la discusión hacia el otro espectro. Está muy bueno. Cristóbal Belolio con nosotros aquí en Pauta Final. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Cristóbal. Está muy bien. Que estés bien.